hielo. Bueno, Dani, entiendo que perdiste tu... NFGnidad. Cuéntanos un poquito. Fue Bueno, amable. en el episodio pasado estábamos hablando de que yo súper metida en este cuento de NFTs, trabajando con proyectos de NFTs y no tenía mi primer NFT. Ya puedo decir que tengo el primero, o sea, abren mi wallet y tengo un NFT, me lo regalaron. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿qué tal fue el proceso de la minteada? ¿O lo sacaste, te lo pasaron al wallet? ¿Cómo fue el tema? Me lo airdropearon, entonces yo no hice nada. Yo simplemente abrí mi MetaMask, estaba el NFT, abrí OpenSea, estaba ahí. Fue flawless, o sea, ojalá siempre fuera así. Pero bueno, no puedo hablar de cómo fue el proceso de escoger el proyecto porque me lo regalaron, pero ya tengo un NFT. Ya hablaremos de eso más adelante. No como cuento de nada. ¿Tú qué? Cuéntanos cómo ha estado tu NFT grinding esta semana. Yo, bien, me he metido en varios proyectos súper interesantes, pero pues por eventos macro de lo que está pasando en el mundo ahora, el mercado está súper caído. Entonces es súper mixed feelings porque emocionadísimo con todos los proyectos, pero uno ve el precio, el floor price caer y caer, entonces pues nada, así es el vaivén de emociones que viene con este mundo. Total, dímelo a mí que trabajo con los fundadores de proyectos para ellos ver cómo su floor price cae y cae y cae. Es horrible. Esto es muy, además que esto se vive en el Discord, ¿no? Yo cada vez que le hablo a la gente como de los proyectos y el Discord me miran como que este man de qué me está hablando, ¿no? El disco, que dice mi mamá, que yo paso todo el día en el Discord. Háblame, ¿tú cuánto tiempo pasas en Discord al día? No, yo pues le cuento a la audiencia que nuestra empresa Bielo funciona en Discord, entonces nosotros somos súper pro esta tecnología, entonces, pero yo paso 8 o 9 horas del día entre otras cosas y Discord. ¿Cuánto tiempo pasas tú? Bueno, mi grind es un poquito diferente, sí paso full tiempo en Discord, pero no como grindeando como tal para tener un whitelist y eso, es algo que voy a tener que hacer ahorita que quiero empezar a invest, pero yo lo hago más por el Discord de los proyectos en los que trabajo. Entonces estoy pendiente de qué está pasando en el general chat, qué está pasando en todos los canales, para meterlo como en la estrategia, estar pendiente de como cuál es el mood del día. Hay días en que la comunidad se ama, hay días en que la comunidad está súper brava, entonces, bueno, estar pendiente de eso, porque todo esto aquí es de comunidad. ¿Tú conocías a Discord antes de los NFTs? No. Discord, te cuento un poquito, Discord es era una app que estaba tradicionalmente asociada al mundo de los gamers. Yo conocí Discord cuando uno jugaba, porque antes de que los juegos tuvieran como este feature de que uno hablara con la otra gente como que in-game, uno lo que hacía era que se conectaba en Discord y jugaba. Entonces ponle tú que jugábamos tú, yo, pues Gabriel, toda la gente de Neftrópico, y íbamos a jugar Age of Empires. Como estábamos jugando el tiempo, todos nos conectamos a Discord y empezamos a hablar por los canales de audio de Discord. Entonces Discord fue por muchos años la red social preferida de los gamers. Ok, ahora que dices que si lo conocía desde antes, me acabo de acordar que yo en una época estaba pensando en empezar a hacer en vivos en Twitch, que eso es muy de gamers. Entonces ahí ya yo tenía Discord en el celular, ok. ¿Tú tuviste un pasado de Twitchera? No, attempt a ser Twitchera. Me bajé Twitch y Discord y ahí fue donde dije, esta vaina que es. Y después me empecé a meter en el tema de los NFTs y por todo lado, Discord, Discord, Discord. Así que por eso, hoy vamos a venir a hablarles de cómo entra Discord en toda esta cultura, movimiento, todo lo que tiene que ver con NFTs pasa mucho en los Discords. ¿Y qué pasa, Dani? Cuéntame, así pues como... ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Bueno, primero, digamos que cuando te van a dar un consejo de cómo escoger un proyecto, 99.9% de las veces te van a decir, revisa el Discord. Revisa el Discord, el vibe, qué tanta gente tiene, qué habla la gente.
súper importante. Digamos que es como el lugar, sí, el lugar donde pues sabemos que estos proyectos se valorizan por las personas que lo quieren, o sea, por la demanda que hay. Entonces ahí es donde tienen a la gente y donde es como el lugar principal donde se agrupa la comunidad Chévere. alrededor de un proyecto. A mí me gusta mucho ese concepto que dice pues que las empresas como las conocemos a hoy, sobre todo la web 2, están diseñadas para optimizar para growth. Entre más crezcan, más valen. Entonces, pues es que uno ve estos Rappis y estos Ruanas y entre más valorización, pues entre más usuarios tengan, más vale. La web 3 está pensada alrededor de entre más comunidad haya, más vale. Entonces, Discord, efectivamente, pues yo siento que es este lugar, corrígeme si me equivoco, pero yo resumiría Discord como una red social donde se tienen es como varios servidores y cada servidor representa un proyecto. Entonces, por ejemplo, Bielo, mi empresa, tiene un servidor, Bunny Buddies, que es un proyecto en el que estuviste, tiene un servidor, Bored Ape Yacht Club tiene un servidor, todos los proyectos tienen un servidor y uno entra y dentro de esos servidores hay varios canales que es donde empieza a ver como la comunicación interna de cada proyecto. Sí, diría que es como la evolución en el Web3, pues el Web3 lo que busca es que cada vez estemos más cerca, cuando lo vemos con todo el tema de VR, del metaverso, que es una experiencia más cercana, que simplemente no estamos en un Zoom, sino que estamos en otro nivel. Creería que Discord es como la evolución de las comunidades en redes sociales. Con redes sociales en Web2 empezamos a estar más cerca los unos con los otros, empezamos a poder ver el día a día de las personas. Creería que en Discord ya es como una experiencia, a pesar de que no son pues, videollamadas y eso, como comunidad, a diferencia de, ok, si tú eres, no sé, qué sé yo, un influencer y tienes tu comunidad en Instagram y la gente habla en los comentarios, en los grupos, aquí en Discord está mucho más organizado y la gente tiene más cercanía también por el hecho de que, les contamos un poquito, en los Discords hay diferentes canales y en los canales se respeta que si el tema de un canal es, hay unos que son, digamos, dame un ejemplo, Yo pienso mucho, para tratar de explicarlo un poquito, que es como si tuvieras el grupo familiar de WhatsApp o sea, si tuvieras el grupo de WhatsApp de la familia, pero tuvieras un subgrupo en el que hablaran de fútbol, un subgrupo en el que hablaran de política, un subgrupo en el que hablaran de los eventos sociales, un subgrupo en el que hablaran de los chismes que Daniela compró su primer NFT y tal o cual. Entonces, digamos que es un lugar donde hay una comunicación de un solo grupo de gente interesada en algo, pero no lo subdivide. Entonces, lo que decía es siempre está el tema de general chat, entonces donde se suceden las conversaciones normales. Siempre está el tema, por ejemplo, introduce yourself. Es que es donde uno llega y dice, hey, hola, tal, yo soy Camilo, no, estoy obsesionado con la Web3, bla, 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 bla. Y hay un montón de canales, pues, que si nos pusiéramos a hablar de todos los que hay, se nos va el episodio entero, pero más o menos la comunicación es específica alrededor de los temas. sí, yo creo que para ir pues hablando desde pues, el punto inicial es que si estás pensando en empezar en este mundo de los NFTs o en investigar o ver en qué proyectos puedes invertir, Discord es una parte súper importante, no lo puedes esquivar. Eh, es un término, es Discord grinding, la gente que pasa metida en Discord buscando información o whitelist o sí, o subir de nivel, que ahorita hablamos de eso, tienen que estar en Discord. Entonces, nada, súper importante todo este tema de qué pasa ahí y entender cómo, si te quieres meter en esto, ve bajándote la aplicación. Dani, y exacto, entonces digamos, está la aplicación, que es Discord, están los canales, que es como la discusión segmentada, si se quiere, y luego están los roles. Entonces, si quieres, cuéntame un poquito de qué pasa, qué son los roles, qué determinan los roles en Discord. Bueno, no sé si voy a responder bien tu pregunta, pero creo que antes de hablar como tal de los roles es importante decir que, así como el ejemplo que estabas dando del grupo de WhatsApp, imagínense que en el grupo de WhatsApp, aparte de tener unos canales por temas, en ese grupo de la familia también tienes unos moderadores, gente que se está asegurando de que haya orden. Entonces, esos moderadores generalmente son personas del proyecto, a veces como es una comunidad, entonces empiezan a asignarle el rol de moderador a personas de la comunidad que están súper metidos. Imagínense la gente en el colegio que son los de estuco, los que estaban ahí metidos, bueno,
así pasa en los Discords, y hay gente que tiene roles que están ahí asegurándose de que, digamos, que las conversaciones por cada canal sean la conversación pertinente a cada canal, asegurándose de que la cultura dentro del Discord se mantenga. Entonces, que si, digamos, alguien empezó a no sé cómo decir, iba a decir, a putear a la otra persona, te ponen un warning o te sacan. Los moderadores serían los encargados de, digamos que el primo mamón que siempre está hablando de política, que alguien como que, hola, ¿cómo están Petro presidente? Pues no, weón. Entonces los moderadores serían estas personas que van y le dicen como que, hey, ven acá, este no es el espacio para esto, si lo vuelves a hacer te baneamos. Que eso es chévere, que los grupos de WhatsApp de la familia desafortunadamente no tienen eso, y a uno le toca aguantarse al primo mamón, o van y lo sacan y terminan en pelea la cosa. No, y me parece también importante resaltar que algo que tienen en común todos estos grupos es que son lugares muy positivos y que la gente se los toma full en serio, el hecho de estamos aquí todos juntos por una causa, de que si este proyecto le va bien, a todos nos va bien. Entonces siempre están súper aware de que estemos hablando cosas positivas, estemos apoyando los unos a los otros, la gente se levanta y es GM, FAM, LFG, todo es súper positivo, cómo se levantaron hoy, qué proyectos, let's grind, o sea, todo es hasta toxic positivity y también hay un ambiente muy de colaboración, que es algo que ya hemos hablado, y de networking. El networking que se hace en esos Discords es impresionante y la gente se quiere y se apoya o sea, yo no sabía que la gente se lo tomaba tan en serio hasta que empecé a verlo. Que tienen, exacto, entonces digamos que ya más o menos definimos qué es Discord, quién popula Discord y como que cuál es el rol que cumple Discord con los proyectos. Entonces, si quieres, cuéntame como que cómo es la vida, cómo es el día a día de un proyecto en Discord. Bueno, a ver, te doy desde mi perspectiva. Podemos traer a varias personas que conozco que grindean todo el día en Discord para que nos cuenten un poquito más desde su punto de vista. Yo que soy más desde la parte del proyecto como tal, lo que puedo decir, o sea, lo que había dicho, como el proyecto siempre está preocupado por la percepción que se tiene en el Discord, porque se sabe que de cómo esté la comunidad en Discord puede depender un floor price, o de que si el floor price está bajito, o digamos que no, así sea que no pienses mucho en el floor price, como si tú mantienes bien a tu gente de Discord, el proyecto le va a ir bien, porque al fin y al cabo, antes del launch, las personas que están en Discord son las personas que te van a comprar. Entonces, sí, hay desde la perspectiva de un proyecto es como cómo los mantenemos felices. La gente, pues en los proyectos que he estado es todo el día revisando qué se está diciendo ese día y qué quejas hay para pues mejorarlas. ¿Qué pasa también en Discord desde la perspectiva de un proyecto? La comunidad siempre quiere updates. Como se supone que el proyecto es de todos, hay como un sentimiento de no queremos que esto sea un rug pull. No, o sea, no puede ser. Entonces, cuéntenos qué está pasando, qué se está haciendo con la plata. Nosotros invertimos en esto. Pásennos cuenta, el team que está haciendo todo el día. Yo que trabajo en la parte de redes sociales y con influencers y eso, como a mí, o sea, si yo estoy haciendo algo que no les parece o quieren que cambie el contenido o eso, they call me out ahí en Discord. Entonces, bueno, sí, más o menos es como se respira. Eso es chévere, me gusta mucho lo que dices. Yo siento que es muy importante. El Discord entonces tiene un canal siempre que es los anuncios, y ahí siempre están diciendo, ok, entonces estamos trabajando en esto, los artistas están haciendo esto para la siguiente generación, los founders están trabajando en collabs con otra gente, etcétera, etcétera. Hay un tema muy grande alrededor de lo que yo siento que es como el accountability, como que el Discord es el lugar donde la gente que hace parte del proyecto le pide respuestas a la gente que creó el proyecto. Es muy chévere. Eso es como si hubiera como si los equipos de fútbol los dueños de los equipos de fútbol tuvieran que ir a donde las hinchadas todos los días a responder porque el junior no vale gaber y, o sea, y qué está pasando es muy chévere porque se crea un sentido y uno se siente súper apersonado
como el proyecto. Entonces uno está todo el día ahí como que, ok, ¿qué está pasando? Ok, anunciaron este nuevo coso y uno se pasa el día entero como que viendo qué va a pasar y tal. Y creo que volvemos como al punto de transparencia y de que el blockchain es un libro de contaduría que todo el mundo puede ver, y eso se respira en los discords, como accountability, como, hey, muéstrame la factura, o sea, como yo metí plata en esto, o yo estoy buscando invertir, o yo estoy dándole de mi tiempo a este proyecto, quiero saber qué pasa. Y bueno, o sea, desde la perspectiva de alguien que está en un proyecto es un poquito estresante, diría yo, pero en general me parece que está bien, o sea, que la comunidad manteniendo accountable y haciendo valer por lo que les dijeron que iban a entrar. Bueno, cabe resaltar que en el Discord, aparte de los canales y los temas, también eso y pues la página de internet y pues, redes sociales, pero el lugar principal donde hay mucha información sobre el proyecto. Si quieren averiguar de un proyecto, se meten en el Discord y no tienen que entrar a los canales, sino que pueden entrar a los canales que son informativos. Entonces tú entras a un Discord y aparte de los temas en los que hay chats y se habla, hay unos que no se habla y simplemente tiene como el roadmap, tiene sobre el proyecto, si es de un artista, sobre el artista, tiene, sí, como todo lo que necesitas saber del proyecto ahí desglosado y son unos canales en los que no se habla. Digamos que lo que siento yo que es importante es entender que los proyectos básicamente para existir tienen que tener una página web, como una cuenta de Twitter y un canal de Discord. Y a mí me gusta mucho, pues repito mucho ese consejo, se lo escuché por primera vez a Gary Vee, pero eso lo dice todo el mundo y es, si tú quieres tener la sensación de un proyecto, pasa tiempo en el Discord. Y ahí uno se da cuenta entonces los proyectos que son solamente llevados por el precio, entonces todo el mundo está hablando de floor price, los proyectos que son solamente como hypeados de mercadeo, entonces tú ves que todo el mundo está diciendo cosas como que absurdas solamente para tener comentarios, o los proyectos que son solamente llevados por la comunidad, entonces nadie está hablando de otra cosa que no sea como... Bueno, hay un término que es como para calmar a la gente, y cuando hablamos de que la gente habla del floor price, que es importante, se sabe como o sea, que el floor price va a subir, va a bajar, como cualquier cosa. ¿Qué pasa? Hay gente muy enfocada y que se da una sensación de me vale huevo la comunidad, solamente me importa ver a cuánto voy a flipear este NFT, cuánta plata voy a sacar, cuando hay muchas comunidades que están ahí por las utilidades, por hay gente que simplemente quiere el sentido de comunidad, porque lo empiezan a ver como algo más que simplemente dinero. Entonces, cuando la gente solamente habla de, hey, suban el floor price, o están dando malas vibras porque el floor price está bajito, o te banean, o todo el mundo te cae encima, y es como que cut the floor price stock, o sea, ya. Digamos que es lo que tú dices, para ponerlo un poquito en términos económicos, el precio del piso de un proyecto es a lo que están vendiendo el NFT más barato, y eso básicamente mide la disposición de gente por salirse versus la disposición de gente por entrar. Entonces, cuando el floor price empieza a bajar y a bajar, es que mucha gente se está queriendo salir, y cuando el floor price empieza a subir y a subir, es que mucha gente está queriendo entrar. Y los proyectos se miden por qué tanta gente quiere entrar. Y lo que tú dices es cierto, como hablamos en la Web3, el éxito de cualquier cosa es la comunidad. Si todo el mundo está ahí buscando hacer un quick buck, pues un peso rápido, el proyecto no va a tener futuro. Y es lo que tú dices, por eso es que en la mayoría de proyectos chéveres, apenas alguien empieza a hablar y hablar y hablar del precio, de subir, de tal, chao. Ahí yo quería preguntarte, porque algo que me parece muy interesante son como las normas de buena conducta que tienen los Discords, que creo que todos los Discords tienen, y pues el de nosotros tendrá también, y creo que ya hablaremos de eso, pero cuáles son esas normas de buenas conductas universales para cualquier Discord al que entre una persona? Bueno, lo básico, o sea, literal te dicen como only good vibes. En este momento no te sé decir como reglas exactas, pero es todo el que venga con cosas negativas o insultando al otro, o si se están dando diferentes puntos de vista, siempre tiene que ser con respeto. Entonces hay unas reglas, tú entras al Discord, ves las reglas y los moderadores se encargan que esas reglas se
se lleven a cabo. Y súper importante no andar haciéndose publicidad a uno mismo. Sí, como esos grupos en Facebook que todo el mundo termina poniendo publicidad, su emprendimiento, su cosa, no se puede eso. Porque igual ese es el valor de tener una comunidad, y el que tiene una comunidad tiene mucho en sus manos. Por eso con este tema de NFTs, todo el que sea influencer o cantante o lo que sea, si tiene un grupo de personas fieles a ellos, es una buena oportunidad de entrar en este espacio de NFTs. Hay una cosa que me parece súper importante, Dani, es los bots, hablar como de la seguridad en Discord, que eso es un problema muy grande a mi parecer. No sé si quieres, cuéntanos un poquito. O sea, el tema de los bots son robots. Muchas veces los proyectos compran bots que supuestamente, bueno, o sea, de parte del proyecto lo que hacen a veces es que, como estamos hablando de que la gente muchas veces mide el éxito de un proyecto por la cantidad de gente que hay en Discord, muchas veces tú entras y hay un pocotón de gente y mitad de la gente son bots, porque como la página de Instagram que compra followers para que cuando la gente entre sea como una buena fachada. Entonces, una forma de tú saber si las personas que están en ese grupo son personas de verdad es que te metas en los chats, ver qué tanta gente está hablando. Si te sale abajo como several people typing todo el tiempo, ver que hay muchos mensajes, eso es un buen indicativo. Exacto, es como esas cuentas de Instagram de 600,000 seguidores y 3 likes. Como que no, eso no. Pero entonces, digamos, lo que sí es importante es entender que los bots hacen parte de Discord. Los bots son tareas automatizadas. Entonces, hay muchas cosas que son muy chéveres que funcionan en Discord de punta de bots y que automatiza todo. Entonces, como que cuando hay giveaways, pum, pum, esos son 2 robots que organizan todo y te sales y ganaste. No, cuando hay todo es automatizado y eso lo hacen los bots, pero también los bots se prestan para este tipo de cosas que contabas. Y algo recontra clave que no nos cansaremos de decirlo ni aquí, ni en el podcast, ni en el Discord, o sea, por favor, no hagan caso a los DMs, bloqueenlos si pueden de entrada. Nunca, nunca, nunca les van, o sea, porque todos los DMs le llegan a uno una cuenta como de, ha sido seleccionado para un preminteo, white gold list, white list de invisible friends, y la gente cae. Y entonces, yo casi caigo. Y cada vez son más sofisticados y cada vez son más, y gente que uno conoce y que son OGs en el espacio, y no, marica, yo caí en una vaina de sesión y dice, pero ¿cómo así? Entonces, bueno, para ponerlos en contexto de lo que estamos hablando, tú apenas, bueno, ok, un proyecto, lo ves en Twitter, lo ves en Instagram, te lo mandaron, pones Discord, join Discord, haces parte de la comunidad en Discord. ¿Qué pasa antes de entrar? A veces no entras de una, sino que hay unos requisitos. Entonces es como invita a 10 amigos. Entonces tú le dices a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a tu primo, para poder entrar. ¿Para qué hacen esto? Para que haya más gente. Entonces está eso. O, bueno, te pueden poner a hacer muchas cosas, te pueden no poner a hacer nada, pero así es como la experiencia antes de entrar a un Discord. Lograste entrar al Discord. Apenas tú entras a un grupo que sabe, a un Discord que ya como que se sabe que estás ahí, en los private messages te llega, o sea, te sale como en tu Discord, en la parte izquierda, te salen los grupos a los que haces parte. Digamos que haces parte de 3. De la nada, haces parte de 3 y te sale como si hicieras parte de 20. Porque automáticamente entras a un grupo y se te genera como un DM con la misma fotico que tiene el Discord que haces parte. Y ese DM es como o sea, gente suplantando al proyecto del que haces parte y te mandan mensajes con el mismo lenguaje, con la misma foto, diciéndote que te dieron whitelist. Aquí podemos empezar a hablar un poquito del whitelist como muy por encima, para ponerlos en contexto rápidamente, porque es importante que te den un whitelist. Muchos de los proyectos, antes de lanzarse, o sea, antes de que la gente pueda, vamos a tener que hacer un episodio de qué es mintear, qué es comprar un NFT en secondary market, pero en fin, tu whitelist es como tu tiquete para poder entrar en la preventa. Cuando tú entras en la preventa, te sale más económico adquirir este NFT porque tú eres el que lo subes en el secondary market, que puede ser OpenSea. Entonces, mucha gente quiere poder entrar en el whitelist para que le sea más económico. Hay
unos riesgos de cuando estás entrando en whitelist, porque generalmente son proyectos que son muy bebés que todavía no sabes si les va a ir bien o no les va a ir bien. Entonces hay otra conversación de si comprar más caro sin whitelist o entrar en whitelist, eso. Pero el tema de que te manden mensajes diciendo que tienes whitelist es gente diciéndote, mira, entraste en la preventa, métete en esta página. Entonces tú te metes en esa página, linkeas tu wallet y les haces una compra y la mentira. A mí casi me pasa, de hecho, con, ¿cómo es que se llama el proyecto este de Edgar Plans? Needle Heroes. No, imagínate que yo súper principiante, todo el mundo estaba posteando para que le dieran white y no sé qué vaina, el hype estaba súper arriba. Yo me metí en el Discord, no sabía nada de los private messages y yo me sentí la reverga cuando me llega el private message que dice, you just got a whitelist. Y yo, aquí fue. Y yo le escribo a un amigo y me dice, ¿cómo así que tienes whitelist? Y yo, sí, tengo whitelist. Y yo literalmente le dije a mi mamá, mami, yo no sé cuánta plata me voy a gastar aquí, pero yo tengo que mintear esta vaina. O sea, yo entré, no sé qué cosa. Ya iba a linkear la cosa y le conté a un amigo, le mandé el screenshot como que entré en el whitelist y me dijo como que espérate y escribió en Discord como a mí, o sea, como que a ti, porque llegó esto y le dice, no, ten cuidado, that's a scam. Entonces, aquí la conversación va a no le pongan atención a los private messages y siempre revisen que cuando estén en Discord estén en el canal que es y no en un private message y nadie les va a mandar un DM diciéndole que entraron en un whitelist. Dani, y digamos que entonces en nuestra conversación nosotros dijimos como que ven, qué chévere nosotros crear un Discord para poder como que hablar de todo esto, pues porque además todos los Discords son en inglés y si bien tienen un canal por ahí en español algunos proyectos, qué chévere uno poder tener un espacio y donde hacer estas preguntas, donde decir, hey, me llegó este whitelist, eso no es, y poder decir no y de verdad no acepten DMs, no van a estar whitelisteados, pero lo que quisimos nosotros con lo que queremos con NF Trópico es tener este espacio para que todo el mundo converse, para traer la gente que conocemos, que sepa el tema y estén ahí pendientes, que uno le pueda preguntar, que estén diciendo este proyecto está chévere o este no, o empezar como a cultivar esta conversación en español y con nuestra gente. Bueno, vamos a echarles el cuento como es, desde el principio. NF Trópico tiene Discord. Si no hacen parte del Discord, vayan ya y join. Si bien somos un podcast, para nosotros también es muy importante el sentido de comunidad y bueno, somos un podcast que estamos hablando de NFTs, así que qué mejor lugar que Discord, aparte de todos estar aprendiendo juntos aquí en estos episodios. También queremos como dar valor de otras formas y que entre todos no seamos simplemente Camilo y yo hablándoles a ustedes, sino que entre todos hablemos. Entonces, creería yo que una parte súper importante de nuestro Discord es, si bien el podcast es una parte de la ecuación o puede ser un producto final de lo que va a ser esta comunidad de NF Trópico, queremos construir los episodios juntos. Entonces, ¿por qué? Porque entre todos queremos aprender. Como bien lo dijimos desde el principio, Camilo y yo también estamos aprendiendo y simplemente lo estamos haciendo en cámara y hablando con ustedes. Entonces, ¿cuál es como la cultura que queremos que se respire? Que haya un proceso como de, ok, salió un episodio, denos el feedback, ¿qué aprendieron? ¿Qué les gustaría para la próxima vez? Ahorita estábamos hablando y de la nada dejamos muchos cabos sueltos. ¿Qué tema quisieran que tocáramos la próxima vez? Si saben de alguien, hey, tal persona anda por ahí y sabe full de tal tema, o hay un proyecto latino o sí, que valdría la pena, de lo que quieran que hablemos, la persona que quieran que traigamos. La idea es que en el Discord se construya el episodio todos en conjunto y que no solamente el lugar donde nos como que demos valor sea los episodios, sino que en los canales también nos ayudemos entre todos a, hey, sabemos que hay un grupo de personas aquí en esta comunidad que invierten, vamos a mandarnos todos proyectos para estar pilas en qué proyectos que hay que invertir. Hay un canal de educación. ¿A quién quieren que traigamos para que esté un rato en el canal respondiendo preguntas en vivo, no simplemente esperándonos al episodio, sino ahí hablando? Y pues bueno, nada, conocernos entre todos y que se
se sienta y se viva como la misma sensación de comunidad y de entre todos juntos apropiarnos de esto y pues querer aprender. Súper chévere, sí. Pues, nada, me encanta lo que dice Dani. Ese es el espíritu de este programa y ojalá podamos llevarlo al Discord. Para terminar el programa, hablemos de la terminología de la semana. ¿Con qué concepto nos vamos esta vez? Me gustó el grindeo. Creo que es una parte importante de lo que es la experiencia de NFTs en la primera mitad del 2022, por lo menos. Entonces, ¿qué es el grindeo de Discord? Bueno, o sea, como sabemos, grinding es como se dice eso en español, como estar luchándola, como camellando, hustling, eso. Sudándola, Entonces, así mal. sudándola, exacto. Pues vamos a ponerla, a todos los términos en inglés hay que Tropicalizar. darle en español. Entonces, el grindeo en Discord es estar sudándola ahí por tu whitelist, por la comunidad, por información, pero generalmente las personas que están muy metidas en este espacio y las personas que ya han invertido mucho, quieren invertir acá para poder entrar en los proyectos, estar enterados de lo que está pasando en este espacio, tienen que pasar muchas horas en Discord. Entonces, están gradeando. O sea, conocemos personas que están súper metidos de lleno en esto y son horas y horas con la comunidad. Hay gente que le pagan lo que son los click farms en India para la web tradicional. Aquí hay gente que le pagan para que esté entrando a Discord y comente y salude, o sea, porque como los proyectos se nutren de la comunidad, muchos proyectos como que a la gente que más aporte le dan listas, entonces gente que entra y habla y dice y sale y se muestra y va y viene y es sudarla, de verdad, eso es una labor dura de estar ahí como con 100 servidores y dándole a todos y mirando qué hay que hacer en 18 canales y bueno, entonces yo creo que eso es insostenible, eso no va a seguir siendo así por mucho tiempo. Algo importante que decir a eso que ya está cambiando es que ya el grindeo no, o sea, la comunidad en general de NFT no lo están aceptando mucho. Entonces, los proyectos que te hagan grindear mucho por un whitelist, que sea como tienes que invitar a 25 personas y también tienes que estar 8 horas en el Discord todo el día, literal, la gente se está quejando y están diciendo, ¿saben qué? Proyectos que haya eso, no, porque no están pensando en la salud mental de su comunidad, literal. O sea, yo que justamente hoy, en varios de los proyectos que estoy entrando a trabajar, eh, dijeron como no podemos poner reglas enfrente a eso, porque está mal visto. O sea, la gente ya está llegando y está diciendo, bueno, me ponen a hacer todo eso, no lo hago. Ahí está bien, pues al fin y al cabo lo chévere es una comunidad sana, pues orgánica, natural y no es artificial, el hype and dump pues que es como tan aburrido. Entonces, afortunadamente creo que eso fue algo no tan chévere que está pasando en el mundo de la Web3, pero que yo espero que no siga siendo así por mucho tiempo más. No, y ya está cambiando. Así que hay grindeo, pero un grindeo sano. Muy bien. Bueno, Bueno, ¿a qué palabra la vamos a cambiar en español? O a um, tropicalizar. ¿cuál te gusta? Cántala, me voy con tu Grindeo. No, pero es que grindeo suena chévere. grandeo, es chévere, me funciona, sí. Sí, a Dejémosla mí pues también. como sinónimo de luchada, sudada, sufrida. Hashtag grindeo. Sí, hashtag grindeo. Dani, chévere el episodio y esperamos pues que cualquier duda, cualquier comentario, estamos pendientes en Discord para resolverlo. Quejas, sugerencias y reclamos ya saben en Discord. Y no se les olvide ir a seguirnos también en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, súper importante. Más adelante vamos a hablar de la importancia de Twitter, que de las redes sociales tradicionales diría yo que es la más importante en este espacio. En el espacio. Muy bien. Chao.